vamos a pedir que por aquí pase, y yo quiero que usted celebre, grite, se pompee, cada vez que pase uno de ellos, que pase por aquí. Yo no voy, ya después de aquí, ellos se van pasando el micrófono, pero la primera, vamos a recibir con un fuerte aplauso la líder de los jóvenes, directamente desde San Juan, Ani. Directamente desde Ponce Anzoy. Mira, antes que me pongan el tiempo eso, yo quiero aclarar que pueden pasar dos cosas. Mira, dice la Biblia en Lucas 23:24, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo quiero que tú te imagines o que tú traigas a la memoria algún momento en el que a ti te hicieron algo que a ti te dolió. Lo que sea, una persona que tú amaste, que tú confiaste, que le diste tu confianza, que en verdad tú confiabas en ella, o tal vez alguien con el que tú fuiste bien bueno y que al final esa persona fue lo peor contigo. Entonces aquí tenemos a Jesús. Tenemos a un Jesús que estuvo caminando, 33 años en la tierra, pero 3 años ejerciendo el ministerio, haciendo milagros, haciendo sanidades, multiplicando peces, sanando enfermos, sirviendo, ayudando, amando, restaurando tantas vidas. Tenemos a este Jesús. Entonces después tenemos a este Jesús cargando una cruz, el mismo Jesús, cargando una cruz, siendo azotado, cargando una corona de espinas. Y yo me lo imagino por todo ese camino, viendo, él cargando, ay Dios mío, él cargando su cruz y mirando, diantre, a esa yo la sané, y seguía, diantre, a esa yo le multipliqué, porque hay muchas cosas que dice la Biblia que no están escritas, así que no sabemos qué otros milagros hizo Jesús, que nosotros, ¿verdad?, que hizo y nosotros no sabemos. Diantre, esa familia fue restaurada por una palabra que yo les di, y tantas cosas, y yo me lo imagino ahora él subido en esa cruz, con sus brazos extendidos a la altura que estaba, podía ver absolutamente todo. Así que yo me lo imagino mirando y pudiendo ver a cada persona que algún día, alguna vez, pudo haberlo escuchado. Entonces esto me mata porque fue en ese momento que Jesús dijo estas palabras: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y entonces me llama la atención dos cosas en esto. Lo primero es que dice, Padre, perdónalos. Y ese Padre me marcó mucho porque aún en su peor momento, en su peor situación, en el momento de desilusión que él estaba atravesando, porque esto no era solamente un dolor físico, sino también un dolor emocional, Jesús puede seguir reconociendo a Dios como lo que era, su Padre. Y eso nos enseña y me enseña a mí que en momentos duros y en momentos de desilusión, en momentos donde otras personas te hagan algo, en momentos donde quizás tú dices que injusticia, no es momento de tú alejarte de Dios, no es momento de tú molestarte con Dios y decir, mira, ¿sabes qué? No, hasta aquí. Es un momento de seguir llamándolo Padre, porque imagínate Jesús pasar por eso que estaba pasando molesto con Dios. Imagínate ese dolor que estaba atravesando emocional y físico y aún encima añadirle el estar molesto con Dios. Yo estoy segura que no lo hubiera soportado. Así que lo primero que me llama la atención es eso de Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y esto me marca también porque ¿cuáles fueron tus palabras? En esas situaciones, ¿verdad? Que tú puedes pensar donde te hicieron algo, donde te hirieron, donde te dañaron. ¿Cuáles fueron tus palabras? ¿Cuál fue tu actitud ante eso? Y no me malinterpretes, no quiero que tú digas, es que tú no sabes lo que yo pasé. No estoy minimizando tu circunstancia, no estoy minimizando tu proceso. Pero, ¿cuál fue tu actitud? Porque Jesús, antes de morir, decidió perdonar. Y esto fue algo que me marcó. Porque él en esa cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Horas después, él murió. Y me llamó mucho la atención esto porque él decidió no contaminar su corazón. Si hasta ese momento él pudo haber llegado allí sin ninguna mancha, en ese momento de tanto dolor, el diablo no se iba a salir con la de él y no iba a contaminar su corazón. Porque ¿qué dice la Biblia en el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El puro de mano y limpio de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. Y algo que es puro es algo que solamente tiene un ingrediente. Entonces,
si le ponemos a un corazón puro un poquito, aunque sea, de falta de perdón, un poquito, aunque sea, de amargura, ya deja de ser puro ese corazón. Así que Jesús decidió en sus últimos momentos permanecer limpio. Y nosotros no sabemos en qué momento Dios nos va a mandar a llamar. Nosotros no sabemos si saliendo de aquí un carro nos atropella, que Dios nos guarde a toditos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Nuestro corazón tiene que permanecer puro. Así que Jesús decidió desde su dolor gritarle al diablo en la cara: no me vas a contaminar. Él pudo haber dicho: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace en su mente, pero lo verbalizó porque era la forma de no permitir que eso entrara a su corazón. Era la forma de decirle al diablo: ¿sabes qué? Conmigo no pudiste. ¿Sabes qué? No me contaminaste. Así que a lo mejor tú me dices: Ani, pero ¿sabes qué? Es que ese era Jesús. Pero sin embargo, en nosotros está la capacidad. Hay en la Biblia un hombre en el libro de Hechos llamado Esteban. Y Esteban, dice la Biblia, que fue apedreado simplemente por declarar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Todo el mundo empezó a tirarle rocas a ese hombre, rocas. ¿Y qué pasó? Vio los cielos abiertos y al momento dijo: Señor, a ti encomiendo mi espíritu. Pero la segunda palabra que le dijo fue: Señor, no le tengas en cuenta estos pecados. Quiere decir que las mismas palabras que dijo Jesús, que tal vez lo vemos como un Dios, como es Dios, porque sabemos que es Dios, pero tal vez se nos hace más difícil visualizarlo, pudieron ser cumplidas en un hombre como tú y como yo. ¿Qué tienen en común? Que los dos estaban llenos del Espíritu Santo. Para nosotros poder perdonar, para nosotros poder andar con un corazón puro, necesitamos obligatoriamente el Espíritu Santo para poder decir: ¿sabes qué? Esto no va a contaminar mi corazón. Así que hoy yo te invito a que si en tu corazón hay falta de perdón, si en tu corazón hay algo que no lo está haciendo puro, tú puedas decirle hoy: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, Dios los bendiga. ¿Verdad? La frase principal para este mensaje, ¿verdad?, es cuando Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A través de la muerte, ¿verdad?, y crucifixión de Jesús, vemos una serie de acontecimientos previos, los cuales nos dan de forma indirecta enseñanzas espirituales. Dice la palabra, ¿verdad?, que a Jesús le llevaron a esa vía dolorosa, a un lugar llamado La Calavera, y le crucificaron allí, y a dos malhechores junto a él, ¿verdad?, uno a la derecha, dice la palabra, y otro a la izquierda. Por años en la iglesia se han identificado estos dos ladrones como el ladrón malo y el ladrón bueno. Esta expresión de bueno o malo, según, ¿verdad?, analizamos, la realidad es que nos desenfoca a nosotros los creyentes, ¿verdad?, a entender que Cristo vino a salvar pecadores, y que dice la Biblia, ¿verdad?, que ninguno hay bueno, y por cuanto todos pecaron, fueron, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios. O sea que, en palabras sencillas, este ladrón, ¿verdad?, no, ninguno de los dos era ladrón bueno. Sabemos, ¿verdad?, que el que está sano, ¿verdad?, no tiene necesidad de médico, y ambos, ¿verdad?, necesitaban un médico, que era Cristo Jesús, ¿verdad?, hablando en sentido espiritual. Para mí, yo identifiqué a estos ladrones de acuerdo al panorama que estamos viendo en esta historia. Primero que nada, ¿verdad?, vemos un ladrón que en vez de bueno o malo, yo lo nombré, ¿verdad?, como el ladrón soberbio. Y al otro, el ladrón arrepentido. La palabra identifica a estos ladrones, a estos hombres, ¿verdad?, como ladrones, ¿verdad?, y como malhechores. Porque sabemos que esta historia está tanto en Lucas, Mateo como en Marcos. Y ¿verdad?, ladrón sabemos que es una persona que roba, pero malhechor, ¿verdad?, tiene una connotación un poco más amplia, ¿verdad? Es una persona hacedor de males, que eso puede conllevar diferentes actos, ¿verdad? Hay un detalle según las leyes romanas y judías, y es que para aquel tiempo una persona que solamente robaba no era digno de crucifixión. En la crucifixión, ¿verdad?, se ejecutaba a los peores, ¿verdad?, personas que cometían X o Y delito, ¿verdad?, ya sea de asesinato o esa índole. Así que se nombra como ladrones, pero
posiblemente, ¿verdad? Cometieron los mismos actos de Barrabás, que mataron, además de robar. Quiero, ¿verdad?, ir alineando el mensaje a que puedas entender que esos malhechores, ¿verdad?, nos representan a ti y me representan a mí, representan al mundo. A lo mejor usted dirá, pero hermano Kenneth, es que yo nunca he robado, yo nunca he asesinado a nadie, pero, ¿verdad?, esto no se trata de un listado de pecados en particular, sino, ¿verdad?, de que todos cometimos un acto, ¿verdad?, de tan pronto, ¿verdad?, automáticamente Adán cayó, ¿verdad?, arrastramos con una naturaleza pecaminosa. Esta es la condenación, dice la Biblia, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué, verdad? Porque dice la palabra que sus obras eran malas. Y uno, ¿verdad?, de los el ladrón soberbio, ¿verdad? ¿Por qué soberbio? Porque dice la palabra, y uno de los malhechores que estaba colgado le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Estamos viendo, ¿verdad?, que tú quieres saber, ¿verdad?, ¿por qué soberbio? ¿Verdad? Porque primero que nada tuvo una actitud de retar a Jesús. Si tú eres Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros, ¿verdad? Tú quieres saber cuán duro de corazón está un ser humano, una persona. Obsérvalo, cómo se expresa en el momento de prueba, dolor o aflicción. Y un ejemplo de eso, ¿verdad?, lo vemos en el libro de Éxodo, con Moisés y Faraón, que Dios ordenó a Faraón a que libertara al pueblo, pero Faraón tenía un corazón duro, estaba endurecido, que aún viendo que los primogénitos estaban siendo muertos, las diferentes plagas, él no quería escuchar, ¿verdad?, y tenía un corazón duro. Dios en una ocasión dijo a su pueblo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Este ladrón, en su peor condición, dudó de Jesús, que era Dios, y hasta lo retó, ¿verdad?, como mencionamos. Jesús hizo silencio en ese momento, cuando este hombre lo retó a que se bajara de la cruz. ¿Por qué hizo silencio? Sencillamente por la incredulidad y la dureza del corazón. En otras palabras, ¿verdad?, no iba a tirar la palabra en vano, porque sabía que este hombre estaba demasiado duro, ¿verdad?, para recibirla. Cuando vamos a buscar la definición de soberbia, que es lo mismo que orgullo, es sentimiento de superioridad frente a los demás. Amados, reconocer la condición espiritual es fundamental para alcanzar la salvación. Pedro, ¿verdad?, en una ocasión, todos conocemos la historia, cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, ¿verdad?, que se estaba hundiendo. Si él no hubiese reconocido su condición en la que él estaba hundiéndose, él no hubiese pedido ayuda a Jesús. Y es lo que, ¿verdad?, nosotros tenemos que hacer cuando nos sentimos, ¿verdad?, en dificultad o nos sentimos en peligro, tenemos que pedir ayuda. Dice la palabra que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quiero ir ahora, ¿verdad?, con el ladrón arrepentido. ¿Cuál fue la postura? Le respondió al ladrón soberbio, ladrón arrepentido, ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque lo merecemos, pero o sea, hablando de Jesús, no ha hecho ningún mal. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que Jesús, en el libro de Isaías, que Jesús fue contado con los pecadores. Y en este momento, ¿verdad?, lo demostró cuando lo crucificaron en el medio, ¿verdad?, junto a estos dos hombres, ¿verdad?, que habían cometido, sabedme cuántas barbaridades. ¿Cuántas veces te han tirado, ¿verdad?, quizás la mala en el trabajo o en tu familia? Te han crucificado, ¿verdad?, con palabras, pero es necesario, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que a través de muchas pruebas y tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Así que no te sientas, ¿verdad?, porque si Jesús, siendo inocente, lo tildaron de ladrón, lo trataron, ¿verdad?, injustamente, cuando nos traten a nosotros, ¿verdad?, no te sientas mal, ¿verdad?, porque es necesario, ¿verdad?, que también padezcamos por lo que padeció nuestro Señor. Luego, ¿verdad?, en el verso 42 de este capítulo, ¿verdad?, dice, y dijo a Jesús, el ladrón arrepentido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, ¿verdad?, indirectamente pidió misericordia, puesto, ¿verdad?, que el ladrón está consciente de su condenación.
Estamos terminando. Necesito, mi amado, que comprendamos la gran importancia y connotación que conlleva la palabra salvación. Tú y yo estábamos condenados a una esclavitud perpetua, a una vida sin Dios. Pero en esta hora te felicito, ¿verdad? Porque cada uno de los que estamos aquí no llegamos, ¿verdad?, por casualidad, sino que estamos en la postura del ladrón arrepentido, que aceptó, ¿verdad?, su condición y su necesidad de Jesús. Estos ladrones, en medio de su terrible condición, tuvieron el privilegio de ver más cerca y por más tiempo la escena del amor en su máxima expresión. Solo uno la valoró. Cada vez que Dios te da una palabra, a través de una prédica, a través del pastor que te da una palabra individual, personal, o a través de cualquier otro predicador, ¿verdad?, o en la intimidad de tu cuarto cuando estás llorando, que es el Espíritu Santo que está tratando con tu vida, ese momento valóralo, porque es una manifestación, ¿verdad?, de la expresión del amor de Dios hacia tu vida, ¿verdad? Cuando pensemos en el amor de Jesús, sus manos extendidas, ese es el amor del Señor, ¿verdad?, cuán grande, ¿verdad?, tiene para nosotros. El ladrón debió haber escuchado algo sobre Jesús, y aunque Jesús en ese momento no tenía apariencia de Salvador, ¿verdad?, porque lo veía todo ensangrentado en su condición, ¿verdad?, que parece que estaba destruido. Si usted se puede transportar conmigo, yo puedo visualizar a este hombre, ¿verdad?, que además de que en algún momento tiene que haber escuchado de Jesús, él tiene que haber visto algo en la mirada del Señor. Él tiene que haber visto algo en la mirada del Maestro que en la mirada de ninguna otra persona, ¿verdad?, había. Y era ese amor infinito, ese amor sin condición. Y, ¿verdad?, y como dice la palabra, que somos cartas abiertas, ¿verdad? Él tiene que haber visto algo en el Señor sin él haber manifestado alguna palabra tan en concreto, ¿verdad? Sencillamente creyó. Aquí la clave de todo, ¿verdad?, es creer. Este hombre, ¿verdad?, no le dio tiempo a ir a ningún instituto, no le dio tiempo a coger clases de bautismo. Solamente, ¿verdad?, creyó en el Señor, ¿verdad? Y por cuanto creyó, fue salvo. A coger la silla esta, ¿sí? Ok. Gracias. Ok, dice, citando Juan capítulo 19, en el versículo 25 comienza, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaban presentes, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquel entonces el discípulo la recibió consigo. Okay. Quiero ser responsable, ¿verdad?, y aclarar que muchos de los datos, ¿verdad?, que encontré no están redactados en la Biblia, como decía Ani ahorita. Son muchos detalles de historiadores, ¿verdad? Entonces voy a tratar de... 7 minutos no me dan, luces. Voy a tratar de hacer como una película, ¿verdad?, que podamos transportarnos a ese tiempo. Así era mientras estudiaba. Traté como que de estar ahí en la cruz en ese momento. Entonces, traté de dividirlo en 3 perspectivas. Desde cómo lo podemos ver desde el punto de vista de María, de la madre de Jesús, cómo lo podemos ver desde el punto de vista de Juan y desde el mismo Jesucristo en la cruz. Entonces, estaba analizando unos datos curiosos referente a María. Dicen los historiadores que cuando Jesús nació, María debió tener aproximadamente unos 16 años. Es interesante, como dije, no son unos datos que están en la Biblia, son datos de historiadores. Poniéndole que María tuvo a Jesús bien joven, ellos tenían un vínculo realmente. María amaba a Jesús, Jesús amaba a María. Entonces Jesús la ve desde la cruz, porque María está ahí, obviamente está llorando, si pudiera lo bajaba de la cruz. Tienen ese vínculo, Jesús la ama.
Como dato curioso, la Biblia tampoco relata que José, el padre de Jesús, estaba. Estuve también como que investigando un poquito, indagando. Se cree que María en ese momento era viuda. Pero ser responsable no está en la Biblia, pero se entiende que José no estaba porque María era viuda. Pudo haber muerto José un tiempo antes de que comenzara el ministerio de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús le encomienda a Juan cuando la ve, que la tome consigo, ¿verdad? Que la reciba como viuda. Se puede entender, ¿verdad? Partiendo de ahí que Jesús comienza la premisa de lo que es un ministerio del que habla más adelante Pablo, el apóstol Pablo, que dice que la religión pura y sin mácula delante del Padre es darle de comida a las viudas y al huérfano. So, vamos a partir que Jesús está estableciendo una relación en ese momento ahí en la cruz. Voy a hablar un poquito de Juan también, algunos datos. Juan dice la palabra que Jesús lo amaba. Él mismo es el que está escribiendo este libro, es el libro de Juan. Él mismo se está identificando como el apóstol amado. Él entiende, no es que Jesús lo amaba más a él, sino también tenían un vínculo cuando Jesús lo llama. Se entiende que él era el apóstol más joven. Según lo que estuve también buscando, Juan debía tener aproximadamente unos 24 años. No era como que, yo siempre visualicé a los discípulos como que eran personas bien mayores, cuando la realidad es que ellos podían estar rondando más o menos entre nuestras edades. Visualiza a un joven, aquí creo que Jan tiene como 24, ¿verdad? Pero visualiza como que contra tú tienes 24 años, estás básicamente comenzando a vivir. Bueno, ya en el momento de la cruz debía tener 27 años. Si lo llama cuando tenía 24, a más o menos unos 27 años, Juan estaba ahí presenciando que su amigo, al que él ama también, está siendo crucificado. Otro dato, se puede entender también que Juan era de una familia, aparentemente, según los historiadores, que eran adinerados. Su papá era pescador, tenía su propio negocio, tenía una embarcación. Cuando dice que entonces Juan la recibe consigo a María, se cree que ellos estuvieron viviendo con la familia de Juan, de ahí en adelante. Juan la recibe, se puede entender que era viuda. El dato pues no está corroborado, pero se puede creer que sí. Voy a hacer un paréntesis que perdí un punto importante. Volviendo cuando Jesús llama, que él está estando desde la cruz, mira y ve a María y a Juan, se refiere a María como mujer, no como madre, ¿verdad? Es un dato importante y de relevancia, porque mujer no es de falta de respeto ni que no está reconociéndola como su madre, sino es un acto en la costumbre oriental de mucho respeto y reverencia. Jesús llamarle mujer y no madre, obviamente él sabe que es su madre y la reconoce como su madre, pero está llamando a la mujer en este momento porque es un acto de reverencia, respeto. ¿Verdad? Tocando por encimita ya desde la perspectiva de María, quién era Juan, cómo se conocieron, Juan el apóstol amado, como él mismo se hace llamar. Tenían una relación de mucha confianza, lo que es humanamente Juan y Jesús. Por eso Jesús también tiene esa confianza de depositar y dejar a su madre en las manos de Juan en este momento cuando Jesús sabe que va a partir al cielo. Entonces, nada, analizaba desde la perspectiva de Jesús ya estando en la cruz, él había sido ya azotado, ya estaba azotado, ya había sido bien castigado, estaba a punto de morir. Entonces, me imagino como que él abre los ojos, está lleno de sangre, estás como que me vi la vista nublada, pero él está reconociendo a las dos personas que posiblemente en su humanidad él ama. Son su madre y Juan. Entonces, relata también que Juan posiblemente era el único apóstol que estuvo con él en el momento de la crucifixión, me corrigen. Fue como que lo que pude indagar. Realmente el vínculo que tenían era bien close. Obviamente está su madre y Jesús, al momento de que ya termina su misión aquí en la tierra, antes de consumar y seguir las otras palabras, Jesús está consciente de que el mandamiento de honrar a su padre y a su madre y de que ninguno va a padecer ni estar solo cuando él se vaya, lo está cumpliendo ahí en la cruz. Y así está con nosotros hoy, así que Dios los bendiga.
Vamos. El timer. Empezamos. A mí me tocó Mateo 27:46. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ey, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Amén. Acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Quiere decir, gritó. No lo voy a hacer, pero ajá. Diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Que esto significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto para mí fue bien curioso por el hecho de que yo lo he dicho en mi vida, me imagino que muchos de nosotros lo hemos dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has desamparado. Yo lo he dicho muchas veces en mi vida, he pasado muchos procesos, muchas cosas, lo he dicho y se me hizo muy curioso y me tocó muchísimo el leer que el mismo Dios lo dijo. Y en esa, pues yo dije como que, wow, estaba bien brutal, me dio bien fuerte, porque realmente eso me hace recordar en esos momentos, esas circunstancias que me tiré en mi cuarto, arrodillado, llorando por el proceso, diciendo, ¿dónde estás, papá? Oro de día, de noche, hello. Oro de día, de noche, no te escucho, no te veo, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Y muchas veces escuché en esos momentos, iba a la iglesia, alguien venía y se me acercaba y me decía, en el silencio Dios trabaja, eso es cierto, es real, pero en ese momento realmente yo no quería escucharle eso. Yo seguía orando, me seguía tirando, pero no seguía escuchando nada y era como que, está bien, vamos a esperar. Pero es bien curioso, pues, ahora que después de todo eso, ay, ¿qué pasa aquí? Después de todo eso, terminar leyendo, que el mismo Dios lo dijo, está fuerte. ¿Se me escucha? Yo creo que sí. Sí, perfecto. Está bien cool y bien difícil. Realmente, pues, lo que estaba pasando en ese momento, realmente no es nada con lo que se pueda comparar en mi vida. Pero él lo dijo, yo lo dije, los dos lo dijimos, estamos bien entonces, yo estoy bien. Porque realmente es fácil yo leerlo y decir, pues mira, esto está... Pero no es así realmente porque vamos a los pongo en situación. Ahí llevan a un prisionero llamado Barrabás, que ya mismo hablaré de él, y lo llevan a él, a juzgarlo. Pero ese juzgado donde él estaba, lo que iba a pasar no era algo que el pueblo, esa era la decisión que él lo va a tomar, ya que los jefes de sacerdotes y los líderes religiosos, antes de eso, habían como que, déjame buscar la palabra, persuadido al pueblo para que ellos decidieran liberar a Barrabás, un prisionero que está en prisión porque estuvo en un motín en el cual hubo un homicidio y porque asesinó a alguien. Quiere decirle, ese hombre de verdad merecía estar en la cárcel. Y está uno que el mismo Pilato y la esposa lo llaman como el justo. Y lo tienen ahí y tú dices, está aquí el justo, está aquí Barrabás. Pilato le pregunta al pueblo, ¿a quién liberamos? ¿A quién crucificamos? ¡A Barrabás! ¿Qué? Me imagino Pilato como que... Pilato mira a los líderes, a los jefes de los sacerdotes y dice, ¿ustedes quieren eso? A ver, vamos allá. Mandan a Jesús, me imagino que ahí ya lo encadenan, todo eso, le meten unos cuantos latigazos, lo llevan el camino hacia la cruz. En el camino hacia la cruz, él está ahí, estoy chavado ahí con una cruz que debe pesarle 5 veces él, viendo allá, a la izquierda, a una que sanó, diciéndole, crucifíquenlo. Y él dice, vamos a seguir. Ve a otro que no era ciego, le escupió, lo sanó. A ese le pasó el pañito. Chévere, seguimos. Pero eso no fue así. Eso no siempre fue así. En el camino lo latigaron, le escupieron, lo patearon, le pegaron. Algunos le ayudaron, es la real. Pero, ¿quiénes fueron los que votaron porque él estuviera en la cruz del Calvario? Y lo mejor de todo es que él dice eso, como que, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Eso no en ese momento. Él lo dice después. Pero yo te estoy diciendo todo esto para que tú sepas por qué, cuál es la razón por la cual él lo dice. Él ya viene pasando un día fuerte, sabiendo lo que va a pasar, no solamente por lo que está sucediendo, sino porque él sabe lo que va a pasar antes y después de eso. Él va de camino, ahí le meten sus clavadas, lo suben, está en la cruz. Le siguen escupiendo, le siguen lacerando su cuerpo, dándole vinagre de beber. Es normal que después de recibir todo lo que recibió en ese día, él decida abandonado. Está bien difícil, yo no sé cómo ya ha pasado todo ese tiempo, realmente no lo sé. Yo pensaba que ahí decían 5 minutos,
pero vamos a adelantar. Está bien difícil recibir todo eso y muchas veces yo me he tirado en mi cuarto, muchas veces nos hemos tirado en nuestro cuarto donde estamos en nuestra zona privada, en nuestra zona donde nadie nos escucha, cerrar y decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo esto por pagar, me falta esto, me toca este mes el malvete y no sé dónde sacar los chavos, yo espero que mi mamá me escuche. No es fácil. Yo creo que eso que dijo Dios ahí, él lo podía decir, de verdad que él lo podía decir, no lo creo, yo lo sé, él podía decirle eso. ¿Qué ustedes creen? ¿Él puede o no puede? Yo creo que sí, porque la real es que después de todo eso que ha pasado, no está fácil lo que tuvo que pasar solo en un día. Lo que ya venía pasando con las personas que lo seguían, verlo a todos y a cada uno de ellos por ahí, que los escupían, algunos los ayudaban, pero la mayoría decidía pegarle, decía decirles crucifíquenlo cuando él es el justo. Pero él ya sabía todo eso porque él, sabiendo que es el justo, sabía que tenía que pagarle un precio mayor para que ellos recibieran perdón. Está fuerte, está brutal, pero hasta aquí se acabó. 58 segundos, no me pasé. Estamos bien. Tengo 42 segundos de Carlos. No, son bromas. 7 minutos no es de Dios, de verdad, gente. Vamos rápido a la palabra del Señor en Juan 19, 28, 29. Y a mí me tocó, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, si lo dije bien, y se acercaron a la boca. Y dice en Salmo 69, 20, 21, Él escarneó, ha quebrantado mi corazón y estoy aconjugado. Esperé quien compadeciese de mí y no hubo, y consoladores, ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed se me dieron a beber vinagre. Voy a leer rápido. Pues bien, acá Juan nos da a una de las tantas muestras de que nuestro Señor verdaderamente se hizo hombre para habitar entre nosotros, a su vez morir por nuestras transgresiones. No entra en nuestra mente limitada cómo entender cómo Jesús se humilló a sí mismo de tal manera al punto de tomar cuerpo mortal y estar sujetos a las limitaciones que se imponía. Debe haber sido algo humillante para él, luego de existir desde la eternidad y tener que vivir a un cuerpo que se cansaba y que necesitaba comer y dormir. Él, que nunca había tenido esas necesidades, vino a la tierra, se encarnó, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre para llevar una vida perfecta, finalmente ser hecho pecado por nosotros, para por medio de su sacrificio, nosotros que estábamos muertos a nuestros pecados pudiéramos tener vida. Yo le quiero invitar a ustedes rapidito que usted piense por un momento, ¿usted ha tenido sed? Claro que sí, nos pasa, somos humanos, tenemos sed. Pero que yo te quiero decir con esto, en que en ese momento Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario crucificado, dijo, tengo sed, tengo sed. Y él estaba en ese momento en su cuerpo, en este cuerpo. Él vino, Dios lo envió a morir por nosotros y en este cuerpo que él estaba, él sentía, él padecía, él tenía sed, quería comer. Pero algo que me llega a la mente es que cuando a Jesús o él pidió que le dieran de beber, ¿él acaso no es la fuente? ¿Sabe? Él pidió en ese momento porque humanamente lo necesitaba. Pero ya él sabía que a él morir, al tercer día él iba a resucitar. Que él no necesitaba ni vinagre ni agua, porque él era la fuente. Él había morido por ti y por mí, y la fuente era él. Cuando él murió, él decía, Señor, aquí estoy. Es que la gente que está aquí necesita de mí. Yo soy la fuente donde hay agua. Ese es nuestro Dios. Yo no sé si tú puedes dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. No me dejes sola. Ay, Santo Jesús, te adoramos, Padre.
Y quiero compartir rapidito con ustedes. Ahora vamos a Jesús, que su cuerpo humano tenía sed y los soldados romanos le dieron vinagre. Yo no sé si tú te has preguntado, pero ¿de qué tendrá sed Dios? Dios no necesita nada, pero sí Dios necesita de ti. Te voy a dar 7 puntos. Y dice, Dios está llamando y diciendo, tengo sed de justicia, pero de ti. Tengo sed de tu alabanza, de ti. Tengo sed de tu adoración, de ti. Tengo sed de tus oraciones, de ti. Tengo sed de escuchar tu linda voz. Eso es lo que el Padre necesita de ti. Tengo sed de que me busque. Tengo sed de que vayas más profundo conmigo. Dios quiere decirte en esta tarde, iglesia, que Él es la fuente. No tienes que buscar en otro lado. Ve al Padre. Él quiere que tú vayas más profundo. Él quiere que tú lo busques más. Él quiere que tú tengas más intimidad con Él. Él es la fuente. Él es la vida. ¿Cuántos lo creen? Hasta aquí mi parte. Mira, y después de esta muchacha predicar, ahora soy yo la que tengo sed. Así que nada, la palabra que me toca es consumado es, y yo estoy segura que yo voy a durar menos que todos estos muchachos. Así que, William, prepárate. Dice, Juan 19, 29, 30, dice, estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y yo quiero que usted se tome el break de pensar en sus deudas semanales, en sus deudas mensuales. No es con intención mala, solamente para recordarle algo. Pero en nuestra vida común, literalmente se basa en pagar esas deudas. Nosotros pagamos la luz, que amamos a Luma, pagamos el agua, teléfono, carro y casa. Y esto literalmente provoca en nosotros un mixed feeling. Yo creo que no todo el tiempo usted va a pagar la luz y usted se siente feliz de pagar la luz. O sea, después que usted recibe el pago de que eso ya está saldo, que usted no tiene, usted se siente bien, pero la realidad es que cuando uno da el tarjetazo no se siente para nada bien. Así que esto nos puede causar dolor e incomodidad, pero por otro lado sentimos la satisfacción de tener todas nuestras finanzas en orden. Hay ocasiones en las que en nuestra quincena nos vamos a dar cuenta que pagamos y podemos disfrutar un poco de lo que nos sobra, pero hay otras quincenas que literalmente nos quedamos sin $1 en nuestra cuenta. Pero así mismo sucedió con Jesús en el momento de la muerte de cruz. Espérate. Cuando Jesús se encontraba en la cruz, Él sabía que se dirigía a una sola cosa, pagar una deuda por causa del pecado. Él literalmente hizo una transacción. Él entregó lo más valioso que tenía, su vida. Él dio el último pago completo y saldó nuestra deuda. Literalmente por esto ya nosotros no tenemos que ir cada año y entregar un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Dice, que ahora quiero que pienses, es como que literalmente es como si alguien viniera hoy, alguien que tú quieres un montón, reconozca cuál es tu necesidad y te diga, te voy a cubrir esta necesidad por el resto de tu vida. ¿Sabes cuál yo le daría? La del carro que se está dañando cada semana, compra una pieza nueva. Literalmente, eso es lo que yo pensaba. Y entonces, así mismo hizo Jesús. Existe una palabra en griego que representa el pago de una deuda y se llama tetelestai, que significa totalmente pagado. La palabra tetelestai era utilizada en los tiempos de antes para anunciar que algo había sido terminado. Por ejemplo, un sirviente lo usaba para informar a su amo que había terminado la misión. En otras palabras, que había completado todo lo que le habían mandado a hacer. Un sacerdote decía tetelestai cada año al ofrecer sacrificio animal y hallarlo sin defecto, o sea, hallar el sacrificio perfecto para el perdón temporal de los pecados. También era utilizado por un artista que había terminado su arte o un escritor que había terminado su escrito. O sea, cada proceso que les mencioné anteriormente era solamente cuando una acción era completada, terminada y se consideraba una acción perfecta. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando Jesús pronuncia consumado es, ya estoy terminando, dio a conocer que todo el propósito por el que el Padre lo había enviado se había cumplido. Él con su muerte dio otro sentido a la palabra tetelestai. No solo cumplió con un mandado, él cumplió con una misión. Jesús puso fin al sufrimiento. Cuando Jesús estaba en la cruz, él no solamente sufrió físicamente, sino que también sufrió espiritualmente y emocionalmente. Y aún así,
Él literalmente se rindió, Él venció todo esto. Jesús también completó las profecías. Todo lo que habían dicho que iba a suceder, literalmente eso fue lo que sucedió. Jesús venció el pecado, cargó con nuestros pecados y eran pecados nuestros, no eran de Él, porque Jesús era completamente perfecto, sino que Él llevó nuestros pecados. Dice, introdujo la justicia eterna. Jesús en la cruz nos entregó gracia y nos entregó justicia por medio de la fe. Y Jesús completó la obra redentora. No sé si esto a ustedes les provoca emoción, pero a mí sí, porque literalmente no era Él quien debía estar ahí, éramos nosotros, y aún así Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Entonces, en conclusión, por muchos años antes las obras que se hacían tenían resultados por un tiempo limitado. Por esto el ejemplo de cuando el sacerdote ofrecía sacrificio cada año. Todos los años era necesario renovar un contrato por el perdón. Esta vez Jesús, con una sola ofrenda que era su vida, el sacrificio de sí mismo voluntariamente, nos dio un resultado permanente. Jesús completó su obra de arte tetelestai. La muerte de Jesús fue una transacción. Teníamos una deuda por el pecado que nos tocaba sufrir y pagar a nosotros. Pero hubo uno que decidió tomar nuestro lugar. La deuda fue totalmente pagada. Ninguno de los sacrificios anteriores a este había podido quitar el pecado, solamente literalmente lo cubría. Pero Jesús con su acto nos dejó saber que ya no íbamos a tener que pasar por lo que Él pasó. La deuda quedó quitada. No, ya se acabó. Ay. Bueno, gente, después de ese mensaje de Keila, yo creo que el tiempo, por lo menos mío, está brutal. Ya vi el reloj que empezó a correr. Gente, espérate, ¿sí? Ya está rojito. Primero, dar un aplauso a toda esta gente. Está brutal. Yo llevo 15 segundos y ya siento como que la nube. Así que déjame sacar. Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esas últimas palabras dio su último suspiro a Jesús. Estas fueron las últimas palabras de la travesía de Jesús, que es la que llevamos contando ya alrededor de casi 6 partes. Un Jesús que experimentó no solamente dolor físico, siempre hablamos y nos cuesta ver la imagen gráfica en las películas, las historias que se cuentan ahora en Semana Santa, pero hoy quiero hablarle un poquito más de lo que viene siendo el dolor espiritual de Jesús en esa cruz. Un Jesús que se trató de un sufrimiento espiritual. ¿Por qué hablo de sufrimiento espiritual? Porque había caído sobre él no solamente lanzas, látigos, sino estaba cayendo el pecado de toda la humanidad. Y no solamente estaba cayendo el pecado de toda la humanidad, estaba cayendo la ira de Dios sobre él. Vemos que se habla de que Padre me has abandonado, porque donde está el pecado, Dios no puede cohabitar. Vemos como él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no habla de Padre. Hubo un desprendimiento de Dios con el Hijo para que pudiera consumarse sobre él la manifestación de que él puede hacer el Cordero sobre nosotros. ¿Y por qué le traigo más o menos esto? Porque hablamos antes con los muchachos en el Small Group. Antonio está dando coaching de gym. Y estábamos hablando del struggle del gym y los muchachos hablaban, no, yo voy toda la semana, hasta los que estamos como yo, que vamos 2 días y volvemos a las 4 semanas al gym. Veo las caras de los amén aquí, sí, gracias. Yo me estaba imaginando como que, ustedes se imaginan en leg press, que es la que, me corrige, la que está acostadito con las piernas para arriba, ¿verdad? El leg press. Tú te imaginas que estás haciendo leg press y tienes tu trainer y el trainer te dice, pues toma un platito y otro platito y tú, cómodo, otro platito y otro platito, hasta que llega un peso que tú haces, está bueno. Y de otro pesito y, brother, está bueno. Tú te imaginas que entonces el trainer coja y haga, toma, estos 45 son por el pecado de tus papás. Y tú haces, vamos. Y estos 45 más son por el pecado de tus hermanos.
y tú. Lo primero que como boricua tú dices, esto no es justo. ¿Por qué yo tengo que estar cargando el peso del pecado de mi casa? ¿Por qué yo tengo que estar cargando el peso de mi hermano? Y te ponen por el de la vecina tuya. Y tú dices, ¿en serio? ¿Esa tipa? Y te dicen, para que no te quejes, pues estos son los tuyos. ¡Pap! Los del pasado, ¡pap! Los de ahora, ¡pap! Y los que vas a cometer. Eso era lo que estaba viviendo Jesús en esos momentos. Estaba cayéndole el peso del pecado de todo el mundo. Tu pecado, mi pecado que cometí y el pecado que voy a cometer. Eso era lo que estaba teniendo Jesús sobre su vida en esos momentos. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Es que, aparte de eso, Jesús resistió el peso del pecado del mundo y toda la ira de Dios y pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregar el espíritu en las manos del Padre significa que Jesús le entrega su espíritu al que dio el espíritu en el principio. Ese mismo que dio el espíritu a Adán, que gracias a él surgió la vida, y que ese mismo espíritu tuvo un desprendimiento y una separación del Padre, porque el pecado creó una separación, que eso vino a ser Jesús, volver a restablecer esa unión a través de su vida. Qué interesante que sus últimas palabras son devolverle al Espíritu de quien, el mismo que dio el Espíritu. El mismo que dio el Espíritu al principio, que se rompió la relación a través del pecado, hoy lo restituía y volvía a darnos acceso. Lo importante de esto es que, lo estoy viendo, el propósito de la travesía de Dios en la tierra había sido cumplido. ¿Cuál era este propósito? Salvarnos, número uno, de la ira de Dios y así entregarnos, y al entregar su espíritu y expirar, concluía su travesía en la tierra, pero empezaba una nueva etapa de la humanidad, para ti y para mí. Gracias a la conclusión de esta travesía, somos justificados delante de Dios. Somos hechos cercanos, porque habíamos estado desprendidos por el pecado. Su muerte significó el fin de su travesía, pero el principio de una nueva relación de nosotros con Él. Y los vengo a llevar a este punto. La travesía de Jesús tiene dos vertientes el día de hoy. La primera, salvación. Si tú no has conocido a Jesús como Salvador, esta es tu oportunidad para reconocer que Él fue el que murió por tus pecados y por mis pecados. La segunda línea de la travesía de Jesús nos enseña lo siguiente. Es que si tú conociste a Jesús como tu Salvador, Él te está diciendo que no solamente quiere ser tu Salvador, quiere ser tu Señor. Y esa es la parte que pica. ¿Por qué? Porque Jesús lo entregó todo. Y entregarlo todo significa que no hay break. Que no es hacer tu voluntad, es hacer lo que Él diga. Que cuánto estamos dispuestos a entregar o a soportar para ver ese propósito de Dios cumplido. Que desde nuestro primer aliento hasta el último podamos ser hacedores de su propósito. Y que de la misma forma que cuando Jesús al final expiró, lo puedas hacer con que duela, con que pique, con que sea difícil. Cuando nosotros demos nuestro último suspiro, como decía Ani al principio, en esta tierra, tú puedas decir, Padre, lo hice. Todo lo que tú dijiste de mí aquí en la tierra, lo cumplí. Si tú y yo morimos mañana, ¿nos sentimos cómodos que le hemos entregado todo a Dios? ¿Tenemos a Dios como nuestro Señor? ¿O solamente queremos a Dios como Salvador y como proveedor? Porque el mismo Jesús nos da ejemplos de su travesía, que para poder entonces cumplir el propósito de Dios, tienes que morir a ti mismo y entregarlo todo al final. Pero al final, puedes entregarle tu espíritu y exhalar. Y decirle, Padre, lo he cumplido. Hasta aquí mi parte. Hola, somos Josué y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje.
Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbenos en nuestras redes sociales o a través de vástagochurch.com.